Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Somos el grupo 5 y el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la transformada de Laplace y su aplicación en la industria y control industrial. Nuestro grupo está conformado por Barcia Coraima, Tony Vera y mi persona Jamie Palma. La transformada de Laplace es un operador lineal muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Laplace demostró cómo transformar las ecuaciones lineales no homogéneas en ecuaciones algebraicas que puedan resolverse por medios algebraicos. Pierre Simon Marquès Laplace, que nació en 1749, fue un matemático astrónomo francés que fue tan famoso que en su tiempo fue conocido como el Newton de Francia. Originalmente la transformada de Laplace en su estudio fue sobre la teoría de la probabilidad y en un principio fue tratada netamente como un interés matemático teórico. Dentro de sus mayores intereses estuvo lo que es la mecánica celeste o movimientos planetarios y las teorías de las probabilidades. Referente a este último tema, tiene lo que es un libro que es considerado uno de los más grandes tesoros y contribuciones dentro de las matemáticas. Y una de las frases más célebres fue que en el fondo la teoría de las probabilidades no es más que el sentido común reducido a lo que son los cálculos. Dentro de lo que es la transformada de Laplace, tenemos que es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales como son la transformada de Fourier, la transformada de Girard y la transformada de Metin, entre otras. Estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función de una variable de entrada en otra función de una variable. Pueden ser usadas para resolver ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales. Cuando se resuelven ecuaciones diferenciales usando una transformada, se cambia una ecuación diferencial en un problema algebraico. La metodología consiste en aplicar la transformada a la ecuación diferencial y posteriormente usar las propiedades de la transformada. El problema consiste en encontrar una función y una variable independiente y que ésta tenga una cierta expresión como la transformada. La transformada de Laplace es una herramienta formulada para solucionar una variedad amplia de problemas del inicial valor. Esta de aquí es transformar lo que son las ecuaciones diferenciales en problemas simples del álgebra donde la solución puede ser obtenida fácilmente. Dentro de lo que es la definición de la transformada tenemos lo siguiente, que sea f una función definida para t que sea mayor o igual a 0, la transformada de Laplace de f en una función se define como la ecuación que tenemos a continuación, donde podemos decir que cuando la integral converge tenemos que la letra S representa una nueva variable que para el proceso de integración se considera constante y L, que es la transformada de Laplace, se convierte en una función en t, en una función en la variable S. Dentro de lo que es la fórmula tenemos que L en la función de Laplace, que está representada por la letra L, como les dije, se puede ver que está multiplicada por una función que se va a transformar. Es importante tener una variable, ya que nuestra función depende de dicha variable. En este caso tenemos lo que es la variable t, que generalmente representa lo que es el tiempo, por lo que tendremos la variable que dependa de t, y ya que esta es una variable independiente, podemos decir que la transformada es igual a una integral impropia. Es por esta razón que tiene un símbolo infinito y sus respectivos límites. Esto multiplica por e, que significa la exponencial que está elevada a s, como les dije hace un momento, es una variable constante, por t. Y esto también multiplica por lo que es la función de t y por la derivada de t. A continuación, muy buenas tardes. A continuación hablaremos de las propiedades de Laplace. Como la transformada de Laplace se define en términos de una integral impropia, que puede ser divergente, también existen funciones para las cuales no existen dicha transformada, e incluso hay funciones discontinuas. En sí, lo que busca la propiedad de Laplace es encontrar un resultado de un proceso X, encontrando un resultado Y mediante una función T.
En este caso tenemos una función t de y a la s y x a la s. Aplicando la place obtendremos un resultado. Nuestra propiedad de la transformada, tenemos como podemos observar gráficamente, la linealidad, tenemos la función, que es la transformada de la place, se distribuye sobre las sumas o restas y saca constantes que se multiplican, ¿no? Nuestra versión inversa a continuación, gráficamente, la podemos observar aquí, y también tenemos lo que es el teorema de traslación. Nuestro teorema de traslación, tenemos aquí nuestra fórmula. La transformada de Laplace se convierte en un factor exponencial en una traslación en la variable s. Nuestra versión a la inversa, a continuación, tenemos lo que son los teoremas. También hablábamos acerca de las propiedades y teoremas. Los teoremas de la transformada de la derivada, tenemos aquí, la continuación que tenemos aquí en nuestras diapositivas, que más que indica que la transformada se cancela la derivada multiplicándola por la variable s. El teorema integral de la transformada, tenemos aquí nuestra fórmula, siempre y cuando exista este pequeño requisito, que es un límite inferior de t, pues la función o una integral de t sobre t. El teorema de la transformada de la integral, gráficamente tenemos aquí nuestra pequeña fórmula, y la teorema de la derivada de la transformada, nuestra fórmula a continuación, que podemos observar. Cabe recalcar que nosotros estamos dando estas fórmulas para que a continuación nuestra compañera pueda explicar con más a detalle un ejercicio. La transformada de la función escalón, tenemos esta de aquí, representada gráficamente, representa la función escalón unitario, el u sobre sub 0a por t. La transformada de la función periódica, a continuación gráficamente está aquí, siempre y cuando se cumpla si función de t es una función periódica con un periodo t. Nuestro teorema de traslación, gráficamente, lo tenemos en nuestra diapositiva. A continuación, tenemos funciones trigonométricas. Como ya anteriormente a lo largo de nuestros estudios hemos obtenido conocimiento acerca de las funciones trigonométricas, son las mismas, simplemente aplicaremos unas fórmulas que varían en función de nuestra derivada y en función de nuestra fórmula, sea un seno con seno o un arcotangente. Funciones exponenciales. Nuestras funciones exponenciales, asimismo, tenemos las funciones exponenciales conocidas y nuestras funciones según las derivadas de Laplace. Y las funciones exponenciales con trigonométricas, también asimismo, funciones ya conocidas, aplicándole las funciones de Laplace. Tenemos las propiedades, asimismo, funciones exponenciales con hiperbólicas y funciones hiperbólicas. Tenemos a continuación funciones trigonométricas con hiperbólicas, un poquito más complicadas, más complejas, pero en sí vendría siendo lo mismo. Nuestras funciones conocidas con anterioridad y nuestras fórmulas cambiadas con funciones de Laplace. Inversión de la transformada de Laplace. Es una herramienta de gran alcance formulada para solucionar una variedad amplia de problemas del inicial valor. La estrategia es transformar las ecuaciones diferenciales donde las soluciones pueden ser obtenidas fácilmente. La transformada inversa de Laplace tiene que f de s representa la transformada de Laplace de una función de f de t, que es la transformada en función de f de t es igual a f de s. Entonces decimos que f de s es la transformada inversa. Como podemos ver en los siguientes ejemplos, la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1, y así dos ejemplos más. La determinación de las propiedades de la transformada de la inversa de Laplace, tenemos tres propiedades que son las más importantes, que son la de la linealidad, traslación y convolución. Y aquí tenemos vuelta a un ejemplo de cuando trabajamos en un caso con una sola constante. Aquí podemos ver que la transformada inversa de la constante por f de s va a ser igual a lo que es la constante por la transformada inversa de f de s, es decir, que nos permite sacar lo que es la constante. Ahí podemos ver lo que obtenemos mediante las propiedades, y abajo podemos ver lo que sería la inversa de la transformada multiplicado por a, que en función de s es igual a la constante por la inversa de la transformada por f de s. A continuación, en casos con sumas o restas,
tenemos que en los casos de la place a la inversa, tenemos las sumas en este de aquí y tenemos restas aquí adelante. Nuestros pequeños, estos son fórmulas que están para aplicarse en cualquier momento, en cualquier problema que nos surja. También tenemos nuestros ejemplos de las propiedades, que son a continuación, como les había explicado, son fórmulas que son aplicables a los problemas que queramos solucionar. Ya, muy bien. Como teorema de las transformadas inversas de algunas funciones, tenemos en la parte izquierda las funciones de Laplace con sus inversas, ya sea para seno o coseno. Ya, aquí un claro ejemplo, tenemos que determinar L a la menos 1, o sea, la inversa de Laplace, para cierta ecuación. Aquí lo que podemos hacer es separar en dos funciones la Laplace, o sea, en este caso separaríamos el menos 2 y el 6 sobre S al cuadrado más 4. Luego de separarlas, vamos a sumar, separamos en sumas, perdón, y vamos a sacar constantes. Identificamos la fórmula que se va a utilizar en este caso. Tenemos la de la inversa de Laplace, que es igual a S sobre S al cuadrado más K al cuadrado, que es igual a coseno de KT, y tenemos nuestra otra fórmula que es con seno. Completamos el teorema de acuerdo a reglas matemáticas ya dadas. Igualándolas, identificamos la fórmula que ya teníamos, y nos da como resultado que la inversa de Laplace de menos 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4, que era nuestro ejercicio principal, va a ser igual a menos 2 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Tenemos que las aplicaciones en la industria, ¿por qué se da esto? Porque es bueno para el incremento de nuestra productividad, el alto costo de la mano de obra, la seguridad, el alto costo de los materiales, se necesita mejorar la calidad, también es bueno para la reducción de tiempos en la manufactura, la reducción de un inventario en proceso, certificados ya sean nacionales o internacionales en nuestra industria, y para también que ayude al medio ambiente, un desarrollo sustentable en nuestra industria. ¿Por qué la transformada de Laplace? Porque esta sirve para tres factores. Para procesos, es una herramienta, y a su vez para un comportamiento. El proceso es porque es necesario considerar modelos dinámicos, o sea, modelos de comportamientos de variables respecto al tiempo, que es lo que estamos utilizando. Es una herramienta muy importante, ya que es una herramienta matemática que sirve para el análisis de sistemas dinámicos lineales, como ya lo he dicho, y tiene un comportamiento de sistemas dinámicos donde se puede proceder a diseños y análisis de un sistema de control para que se haga mucho más simple. ¿Qué se requiere para diseñar un sistema de control dinámico? 3 pasos. Conocer el proceso que se va a controlar, adecuar la ecuación diferencial que tiene un nombre, se llama modelo del proceso, y una vez teniendo estos 2 pasos, se puede diseñar el dicho controlador. Vamos a explicar un caso práctico en la industria, donde tenemos que es un intercambiador de calor. Se dice que un intercambiador de calor 1-1 de tubos y coraza en condiciones estables. Este intercambiador calienta a 224 galones por minuto de agua a 80 grados Fahrenheit, de 80 grados Fahrenheit a 185 por dentro de tubos mediante vapor saturado a 250 pSI. En un instante dado, la temperatura del vapor y el flujo de agua cambian, produciendo una perturbación dentro del intercambiador. Como objetivo, vamos a obtener la función de transformación del cambio brusca de temperatura de salida de agua con respecto a la temperatura de vapor y un cambio de flujo en el agua. Se va a suponer que la temperatura de entrada al intercambiador va a seguir suponiéndose que es una temperatura de 80 grados inicialmente. Y también se va a determinar el valor final de la temperatura de salida del agua ante un cambio tipo escalón, de un cambio de temperatura de 20 grados y en la temperatura de vapor, y un cambio de 10 galones por minuto del flujo del agua. Lo que vamos a hacer es, mediante una ecuación diferencial que ya tenemos, da coeficientes globales de transferencias, capacidades calóricas, temperaturas de vapor, entre otras variables a determinar. Vamos a linealizar mediante Laplace nuestra ecuación para así evaluar las condiciones iniciales estables, obteniendo 3 ecuaciones principales. Luego de obtener estas 3 ecuaciones principales, vamos a restar de la ecuación 2 a la 3. Entonces,
lo vamos a igualar obteniendo dos ecuaciones y vamos a utilizar variables de desviación. En esto, luego de obtener nuestras variables de desviación, vamos a aplicar la transformada de Laplace mediante nuestras funciones o teoremas que ya tenemos. Vamos a simplificar dicha ecuación grande que tenemos y vamos a necesitar datos que se van a sacar de una tabla que ya se va a dar en nuestro ejercicio, donde nos va a explicar diámetros, flujos, temperaturas de entrada, que el ejercicio también ya lo explicó, que es a 80 grados Fahrenheit, y la de salida, que es a 185. Presiones de vapores o ciertos datos que ya nuestro ejercicio nos ha dado, entonces nos van a servir para determinar la temperatura de salida. Calculamos las constantes. Tenemos también que el caudal que vamos a tener es 224 galones por minuto. Lo vamos a transformar dependiendo de nuestras unidades que necesitemos, y nos va a salir que en nuestra función de transferencia tenemos un resultado de 1,71 segundos en el tiempo. Entonces, en nuestro segundo objetivo o segundo punto nos pide determinar el valor final de la temperatura de salida de agua ante dos cambios, uno el del flujo y otro de la temperatura de vapor. Entonces ya tenemos diferentes ecuaciones en las cuales nos vamos a complementar. Vamos a usar la ecuación en la que nos pide como requerimiento un límite, y como ya los tenemos, vamos a determinar el tiempo de salida con un límite en donde nos da que es 3,84 grados Fahrenheit. Pero necesitamos el valor final de temperatura, o sea, el que va a salir del intercambiador. Entonces ahí hemos de sumar la temperatura de salida, que era 185 grados Fahrenheit, a nuestro valor que hemos descubierto, que es 3,84, y nos da como resultado 188,84 grados Fahrenheit. Aquí tenemos nuestra función de transferencia de calor y nuestro valor final, que es 188,84 grados Fahrenheit. Gracias.